¿Qué tal? Saludos, profesora, compañeros. Eh, Podrán visualizar lo que las compañeras recién dieron su exposición. Ok, estamos dando un pequeño retroceso y a la vez también un avance, ¿no? Ok, nosotros somos el grupo uno. Tenemos dos, dos temas muy importantes dentro de lo que es el diseño instruccional. Ok. A nosotros nos toca presentar lo que es el modelo Merrill. Ok. El modelo Merrill, o también conocido como primeros principios de instrucción, ¿sí? Como ustedes pueden observar la imagen, el modelo Merrill propone que el aprendizaje es más efectivo, ¿sí? Cuando el estudiante trabaja con problemas reales y sigue estos pasos que ustedes pueden observar, ¿no? Como está eh, si nosotros observamos, son 5 pasos. Tal vez pareciera que fueran 4 pasos, ¿no? Solamente lo que están alrededor de la figura, de la figura circular, pero no, son 5 pasos, ¿sí? Estos 5 pasos o 5 fases, que sería mejor llamarlo de esa manera, estas 5 fases eh, se generan desde el problema, desde la tarea real. Desde ahí proviene todo, ¿no? Como ustedes podrán observar y dirán, pues no, después del problema de la tarea real, que es el centro de este gráfico, ¿para dónde nos vamos? Cogemos aplicación, cogemos la activación, cogemos la eh, demostración o la integración. Siempre hay pequeña duda, ¿no? Cuando nos mostramos con que para nosotros sería nuevo, ¿no? Porque estamos aprendiendo. Cuando nosotros tenemos este modelo Ferrill, este modelo Merrill, nosotros tenemos que enfocarnos primeramente, como se había mencionado, es al problema. ¿Ok? Una vez que nosotros tengamos el problema, ahí nosotros vamos con la activación. ¿Sí? Es decir, que nos vamos con la parte azul, con la activación. Una vez a la activación, vamos a lo que es la demostración. ¿Sí? Demostración, luego a la aplicación, para luego terminar con la integración. A lo largo de esta exposición, explicaremos estos principios pedagógicos con su contexto histórico y su base epistemológica y filosófica, para finalmente compartir una breve conclusión crítica. ¿Sí? Bueno, entonces, a todos ustedes, bienvenidos. Los principios pedagógicos que lo sustentan. El autor, David Merrin, año 2002, indica allí primeros principios de instrucción, obra clave, así que está en inglés. Ok. Como lo indica ahí, este modelo fue propuesto por David Merrill. ¿Sí? ¿Cuáles son sus principios pedagógicos? Como nosotros logramos observar hace un momento, está centrado en los problemas reales. ¿Sí? Voy a retroceder. Sí. Nosotros estamos ahorita en principios pedagógicos que lo sustentan, pero voy a retroceder un rato, un poquito, para que ustedes observen a qué es lo que me voy a referir directamente, ¿no? Una parte ya más a profundidad. Les estaba indicando que el centrado en problemas reales, ¿sí? El aprendizaje parte de situaciones auténticas que el estudiante debe resolver. Eso es lo que se debe hacer y así se debe de ejecutar este modelo. Luego viene la activación de conocimientos,
¿sí? La activación de conocimientos previos. Es decir, antes de aprender algo nuevo, el estudiante relaciona lo que ya sabe. Luego viene la demostración, pero una demostración clara por parte del docente o el recurso digital que muestra cómo se resuelve la tarea. En otras palabras, deben de ser ejemplos totalmente claros, totalmente concretos, ¿sí? Entonces estamos en el problema, estamos en la activación y luego llegamos a la demostración, para luego dar paso a la aplicación, ¿sí? Esta aplicación debe ser totalmente guiada. El estudiante practica, ¿sí? En esta aplicación guiada, el estudiante debe practicar, debe cometer errores y recibir retroalimentación hasta dominar la habilidad. Esta aplicación guiada del estudiante, eh, a veces, lo digo por experiencia, a veces voy a hablar una experiencia dentro del campo de matemática de las clases que sé brindar. Yo sé brindar esta parte de errores, me gusta trabajar con los errores cuando observo que va a existir un tema un poquito complejo para el estudiante. Entonces ahí yo aplico estos errores voluntarios, ¿no? Errores voluntarios para la enseñanza y aprendizaje del estudiante. Pero ¿qué pasa? Que cuando el estudiante se topa con un docente que aplica esto, el estudiante lo toma mal. No, es que el profesor se equivocó, no, es que el profesor no sabe. Y a pesar de que usted le está indicando al joven, vamos a trabajar la clase de hoy con errores, ¿sí? Pero para que el estudiante llegara a comprender lo que usted está tratando de enseñarle, mejorarle, es una batalla muy fuerte dentro no solamente de esa clase, sino en el transcurso del año lectivo. Porque si se ha topado anteriormente el estudiante con profesores que nunca le han enseñado a trabajar de esa manera, con errores, que aprendan con errores, entonces el estudiante lo va a tachar a usted de que no está haciendo bien su trabajo. Y, y caso que no es así. Solamente que le estás enseñando al estudiante aquello. Pero ya como va una, dos, tres, cinco, 10, 12 veces, ya trabajando con esos errores, entonces ya el estudiante ya se acostumbra. Sí, no diríamos que se acostumbra sería la palabra correcta, sino que se adapta. Ya se adapta de una manera pedagógica, ¿no? De una manera pedagógica uno lo ha hecho que el estudiante se adapte. Porque recordemos que nosotros como seres humanos nos adaptamos a los medios, ¿no? Siempre y cuando también, a veces porque tenemos un buen guía o a veces por sobrevivencia. En este caso sería el estudiante por buen guía, ¿no? Por buen guía. Entonces ya el estudiante ya sabe, uno mismo le indica, sabe que vamos a trabajar en el cuaderno con errores, entonces vamos a resaltar la palabra errores. Sí, como un ejemplo, se me va por aquí en la mente teoría de exponentes en matemática. Teoría de exponentes, si yo tengo un ejemplo 3n más 2 de numerador, y abajo tengo 3n menos 5, ¿sí? Yo no puedo realizar una operación porque son diferentes, pues, ¿no? Son diferentes estos exponentes, entonces va a entorpecer el estudiante, pero si usted preparó la clase con errores, va a darse cuenta el estudiante el error que hay, el error que no debe de cometer. Entonces el estudiante va adquiriendo mejor esa parte. Porque el típico profesor solamente va, le pone el ejercicio en la pizarra, eh, hace el proceso, si aprendió bien, si no aprendió, lo mismo le da. Pero no.
eh, hay que darse el trabajo y justamente esa experiencia la coloco ahí yo, ¿sí? Dentro de la aplicación guiada de Merrill. Ok. Luego de esta aplicación, ok, que se había indicado, donde el estudiante practica, comete errores, recibe retroalimentación hasta dominar la habilidad. Ojo, y la retroalimentación, muy aparte que la da el profesor, también a veces suele enviarse unos ejercicios extradicionales, ¿no? Extradicionales para que ellos vayan indagando, investigando y se va trabajando en clase. Ellos van indagando en su casa y se va trabajando en clase. Entonces es muy importante esa parte también, ¿no? Allí se influye bastante esa parte pedagógica. Tenemos luego lo que es la integración, ¿no? Aplicación tenemos la integración, donde está el color lila. ¿Qué pasa con esta integración? Finalmente el estudiante usa lo aprendido en su propia realidad, proyectos de experiencia. Es decir, nosotros vamos a trabajar allí con tal vez conexiones individuales o tal vez con trabajos grupales, ¿sí? Entonces ahí, ¿cómo se llama? El estudiante va a aplicar. O también lo que son, como indica ahí, proyectos o tal vez unas invitaciones a la pizarra, ¿sí? Aunque la mayoría no les gusta salir, pero es necesario que salgan, ¿sí? Darse tal vez, no sé, una vez a la semana, coger un grupo de estudiantes, van saliendo de 5 en 5 hasta que todos vayan saliendo, ¿no? En el transcurso de la semana. Disculpa. Avanzamos entonces. Luego de dar una explicación profunda del modelo Merrill, de su gráfico, ¿sí? Estábamos dentro de los principios pedagógicos que lo sustentan, para entrar a lo que es el contexto histórico de su desarrollo. El modelo Merrill surge a inicios de los años 2000, como se había mencionado, en un, en un momento en que ya existían muchas teorías instruccionales. Es decir, Merrill dijo, bueno, pues ya hay teorías instruccionales, sí, pero mi teoría instruccional es diferente a las demás. Es decir, las otras estaban fragmentadas. Entonces, Merrill dijo, no, yo tengo una idea mejor, ¿no? Entonces, históricamente Merrill retoma aportes del conductismo, ¿sí? Eso es lo que hace Merrill, es decir, una claridad de objetivos y prácticas. Del cognitivismo también, lo que es la organización de la información y procesos mentales, y del constructivismo, aprendizaje activo y construcción de significado. En sí, Merrill, la propuesta fue de integrar estas ideas en principios universales de instrucciones, ¿sí? En donde van a aplicarse tanto en la educación presencial como en entornos digitales y learning. Es decir, él ya tenía esa visión, tenía esa visión. Como mencionaba, dentro de lo que es un trabajo que se realizó en lo que es el portafolio digital, cuando me tocó a mí hacer mi parte, me recuerdo, de una forma breve, cómo yo, cuando obtuve mi primer título, cómo me fue negado hacer mi tesis en el 2017, sí, referente a aplicaciones utilizadas dentro del aula. No había ninguna tesis abarcaba aquello, entonces como no había, es decir, yo me basaba, es decir, la idea fue propia mía, pero me basaba solamente a otros tipos de tesis, porque esa tesis no había una base, pues directamente, solamente las citas que lo apoyaban eran ¿cómo se llaman? Justamente Merrill, ¿sí? Justamente otros autores que no se me viene ahorita a la mente,
pero esas citas más eran de las herramientas tecnológicas y todo aquello. Pero sí usar este, herramientas dentro del salón de clases, ser un poco más interactiva la clase, utilizando lo que hoy en día usamos, ¿no? Ya en otras palabras, pues, ¿no? Para poderme hacer comprender. No estaba enfocado todavía ahí y no me daban aprobación de la tesis. Y tanto en insistencia, tanto fue que hasta el, mi tutor falleció, y ya falleciendo él es que me dan la apertura para darme el visto y bueno, ya, Juan Daniel que entre con su tesis. Y fue uno de los primeros que me gradué, sí me recuerdo, pero fue complicado. Y justamente me recordaba ahorita en esta exposición cómo, cómo este señor, este Merrill, cómo su propuesta fue integrar estas ideas, ¿no? En principios universales, como decía hace un momento, tanto en educación presencial como en entornos digitales y learning. Es decir, que yo pensaba en su momento que yo había sido uno de los precursores, pero veo que no, porque él ya está usando bastante pedagogías, bastante base, ¿no? Ya base, ¿no? Entonces, ya fue un visionario, un visionario. Bueno, entonces dentro de este contexto, el modelo responde a la necesidad de qué? De diseñar experiencias de aprendizaje más eficaces, basadas en tareas auténticas y apoyadas por las nuevas tecnologías educativas, ¿sí? Avanzamos ahora a lo que es la base. Una vez concluido el contexto histórico de su desarrollo, avanzamos a lo que es la base epistemológica y filosófica, fundamentos teóricos del modelo. En cuanto a su base, el modelo de Merrill se considera un constructivismo moderado. Esa parte tenemos que tener bien claro. Reconoce que el estudiante construye activamente su conocimiento. Eso es lo que reconoce dentro de aquí. Pero también valora la estructura y guía del diseño instruccional. Y tenemos que tener bien claro esas ideas, esas ideas clave dentro de este modelo, en donde indica que el aprendizaje es centrado en el estudiante, ¿no? El alumno es protagonista. Lo repito para tener claro y si es posible tomamos apunte, ¿no? El aprendizaje es centrado en el estudiante, ¿no? El aprendizaje centrado en el estudiante. Es donde el alumno es el protagonista. Y el docente diseña experiencias y acompaña, ¿no? Es como si quiere decir que el problema es el estudiante, no. Pues, pero en esta parte el modelo es el estudiante es el centro, ¿no? Es el centro y el docente va a diseñar las experiencias, lo va a acompañar y luego viene la resolución de problemas en contextos significativos, donde se va a aprender mejor cuando el conocimiento tiene sentido en la vida real. Es decir, todo esto tiene que ser basado a colocar problemas en las primeras aperturas de las clases, ¿no? Aplicando problemas de la vida real, situaciones que le llamen la atención al estudiante y poder acaparar el primer minuto o los primeros 3 minutos, ¿no? Que eso es muy importante. El aprendizaje es situado en tareas auténticas, eso también hay que tener claro. ¿Qué quiere decir aquello? Que el saber se desarrolla en situaciones concretas, no en ejercicios aislados. Esa parte tenemos que tener claro, que sea todo concreto, nada aislado. Ahora si vamos en la parte filosófica, tiene un enfoque, el modelo Merrill tiene un enfoque pragmático, ¿sí? En donde lo importante es que la instrucción funcione y mejore el desempeño del estudiante, en donde esto lo conecta con corrientes como Dewey, ¿sí? Dewey decía, una de las palabras que todavía me recuerdo, mientras, antes de llegar a esta exposición, es el aprender haciendo, con el constructivismo social.
donde el conocimiento se construye en interacción con otros. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, luego de que se dio una breve exposición referente a lo que es el modelo de Merrill, ¿sí? Se indicaron los pasos, se indicaron los principios pedagógicos que lo sustentan, el contexto histórico de su desarrollo, la base epistemológica y filosófica. Yo diría que daría una pequeña conclusión, ¿no? No una conclusión totalmente ya finalizada, porque todavía falta la otra compañera, las otras compañeras en exponer. Yo lo que diría es un pequeño conclusión dentro de los que di esta breve explicación, esta breve exposición. Yo desearía concluir que este modelo Merrill aporta una visión integradora, ¿sí? Y practica el diseño instruccional. En otras palabras, nos muestra que la enseñanza es más efectiva. ¿Cuándo? Cuando todo parte de problemas reales. Es decir, que activa lo que el estudiante ya sabe y demuestra con claridad, permite aplicar con apoyo y favorece la integración en la vida cotidiana. Eso es muy importante. Desde una mirada crítica, es decir, desde mi perspectiva, la fortaleza o su fortaleza es que se puede eh, usar en diferentes niveles educativos, hablando de lo que es el modelo Merrill, pues, ¿no? Desde la mirada crítica. Su fortaleza es que se puede usar en diferentes niveles educativos y en modalidades presenciales y virtuales, es decir, es recontra que efectivo, ¿no? Este modelo. Sin embargo, eh, va a demandar o va a exigir que el docente planifique con cuidado tareas auténticas y no se quede solo en la teoría. ¿Sí? Esa parte hay que tenerla totalmente presente, ¿no? Y, y nosotros, como futuros profesionales de la educación, la verdad es que este modelo nos reta a diseñar clases donde el estudiante piense totalmente, haga y transforme su realidad. Y no solo se repite información. Y de mi parte, muchas gracias por la atención prestada.